Si no le doy en la mano, le corta la oreja al gato. Lo peor que es, la echa en la olla. Barrabás anda suelto en esta casa de pequeñita. Pobre Nicanora, el gusto que le da ya con 6 años. ¿Cómo pasa aquí? El matrimonio y el baño tiene que ser de repente. El matrimonio y el baño, porque si lo piensas mucho te entra miedo y no te metes. Entra miedo y no te metes. El matrimonio y el baño. ¿Te hurgan en la puerta? Adelante quien sea, que está abierto. Son figuraciones mías. Muy bien, ¿eh? Y el matrimonio y el baño. Mira yo. Adelante quien sea, que está abierto. Será una broma. ¿Está usted sordo? ¿Que si está sordo? Ojalá lo tuviera. ¿Sordo? Y mudo, ¿No para qué? para no poder decirle a usted a lo que venga. Pues mire, con la media puerta y sí. Pero si es que se lo tengo que decir. Trae una desgracia. Tiene la larva. Vaya mi padre, qué familia. Pues no, maña, no vengo de Alarma, que vengo de Cetina. Ya que viene usted de Cetina. Pues sabela usted, ¿no es usted Manolica, la hija del señor Demetrio? La misma sobre. Uy, maña, por no sabe usted cuántos días. Pues no dice que viene a verme, hombre de Dios. Y el caso es que no quise a verla, porque como no le traigo ningún regalico. Vaya, vaya. Éntrese a adentrar. Diga lo que tenga que decir, se ha dicho, ¿no? Que no es cosa de estar mañana en la puerta. Venga. No fue a la puerta porca. Buenos días. ¿Cómo lo pasa usted? Ay, yo bien. ¿Y usted? De mí no se preocupe. El padre está bueno. Bueno, Y la madre y la abuela. ay, buenas también, salvo no falta. Y a mi contratiempo. Oiga, contratiempo que haya salvo en mi casa. Esto hay que explicarlo. Porque si hubiera algunos psiquiatras con dolor de muela, con dolor de cabeza, ya podía yo soltar el ricarico que traigo a toda satisfacción, porque dicen que unos de gustos traen a otros, pero en una casita donde todo el mundo está tan buenísimo y con tantísima salud, vení yo voy a hacer un estropicio. Es que de verdad trae un disgusto. No, maña, no traigo un disgusto. Que traigo dos. El del gusto que traigo y el del gusto que traigo. Siéntese. Y además me recibe usted con unas penuras. También eso le pesa. Y además tiene una carica como un amanecer. También le pesa eso. No me ha de pesar, maña. Si fuera usted fea, ya la habría yo soltado ricadico que traigo a tu satisfacción. Pero con esa carica que usted tiene de ángel tan rebolica, tienes que echar para correr sin el pato bala. Repaño con el hombre. Para decir lo que viene a decir, quiere ser sordo, mudo, que no haya salud en mi casa, que sea feario. ¿Qué encardico más tenebroso será ese? ¡Acabe de reventar!
Bueno, mañana, pues yo estaba esperando yo que usted me reempujara un poquito. Allá va. Venga, Allá va. venga. Allá va. ¿Sabe usted quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Anastasio Rastrillo. ¿Quién se ha muerto Anastasio Rastrillo? El mismo que vestía y calzaba. Ya era hora. ¿Y usted? Ya era hora. Esto es el riposo que usted le reza. Y en cuantico que no va a ir una jota porque no es de cristiano. Bien muerto esté. Hoy este es el disgusto que viene a traerme, ¿eh? Hombre más perro, no lo he visto. Además, ya dará con los huesos en el infierno. Pero este amigo es suyo. Claro, mañana, es que no había subido otro. Ay, somos de la misma camada del señor Juárez. Oye usted, lobos, que son una contradicción. Porque si él era un lobo, yo soy un corderito. ¿Y de qué se ha muerto? ¿Cómo era usted? El último médico que ha llegado al pueblo es un egoísta. ¿Por qué parece que hace solito del pueblo? Releche, tiene un arte y una maña para mandar cristianos al otro mundo. El Señor los perdone a los dos, al vivo y al muerto. Y era todo eso lo que tenía que decirme, ¿eh? No, mañana no, ahora empiezo. Que ahora empieza. ¿Sí? Antírese usted esta cartica. Una cartica. Una cartija que me la escribió el defunto, viéndose desamparado, 2 días antes de tirar la patica para siempre. Escuche usted, Manolica, escuche usted que así dice. Ay, Pacorro, yo me llamo Pacorro. Has de saber que estoy malico de muerto. Va para 2 días. Y que sospecho que no me queda aguante ni para otros 2. Ganas de beber no me falta, pero las fuerzas se me van por minuto. El médico nuevo se ha aliado conmigo y cada cuartico de hora me da una medicina para poder más que yo. Y por si la venica se me apaga, quiero descargarme de culpas con tú, que eres mi buen amigo. No se ablanda una piedra mañana. continúe con la lectura. De todas las fechurías que he hecho en este mundo, hay una que no me deja morirme tranquilo. Yo tuve un hijo por Nicanora, que en gloria esté. La hija del señor Domingo el Cristero, que en gloria esté. Oiga, Y por consejo de mi hermana la viuda, que en gloria esté, abandoné de mala manera al rey Doñico y a la madre. Y cuando ella se murió, que hace ya más de 3 años, supe yo que el hijo de mi sangre lo había recogido una moceta muy amiga de Nicanora, que en gloria esté, y que se llama Manolica La Fuente, porque es hija del señor Dimetrio La Fuente, que en gloria esté. oiga, mi padre no está en gloria, ¿eh? Mi padre está vivo y bien vivo. Y que sea por muchos años, moceta. Él es feliz viéndose morir, parece que quería encontrarse con personas conocidas en el otro hogar. O sea que, de modo y manera, Pacorro, que como un chico es una carta y el chico es hijo mío, y tú eres como si igual yo, es mi última voluntad que vayas a Calatayud. Pregunte por Manolica, la de Demetrio, que la visites, que le pidas a mi hijo y que lo recojas y lo críes y lo hagas nombre de provecho a tu lado como si fueras tú, su legítimo padre. Y adiós, Pacorro, que la voz me se apaga y se me va la vista y me se va la cabeza y que yo también me voy para no volver más, Anastasio. Mira el risueño que ha tenido. Estos que nacen atravesados, hasta última hora están dando guerra.
Mira, pues recibí yo esta cartica y tomar el camino de Cetina, no fue la misma. Iba yo exasperado por esos caminos de Aragón, que aquí me tropiezo, allí me caigo, allí me vuelvo a levantar, pensando en que no llegaría a tiempo a la cabecera de mi amigo. Pero quiso la Virgen del Pilar y San Juan Lorenzo bendito que yo allí llegara a la cabecera de mi amigo y poder curarle, lo digo cuando la cartica me pedía. Y mire usted, a por el chico vengo. Mire usted, en el pueblo hay más chicos que gorriones. Elija el que quiera, pero ese de la Nicanora, este no se lo lleva usted. Aña, ¿y esta cartica? Yo no la he oído. Pero es que es usted sorda. Cuasi. Yo le repito a usted que aquí no caben ni trochas ni callejuelas, ¿eh? Yo le repito a usted, ¿y esta cartica? Esa cartica no es de Anastasio. ¿Es Anastasio? Claro. Si esa no es su letra. Él no sabía escribir. Pues que hubiera aprendido a una cosa tan grave. ¿Qué más da? Si él la dictó de su puño y letra. ¿Y cómo lo sabe que la dictara? ¿Ah? Pues es que quiere usted que se sepa lo que es una carta. Como no se note por la voz. Mire usted, y que huele a tabaco picado, No que me eso es lo que vale. él fumaba. No me vale. Había testigos. Testigo que usted cuya en un negocio de tantísima reserva. Ni siquiera el que escribió la carta fue testigo o que la escribió en la habitación de al lado. Rebaño corredor. Ya se podía haber ido sin decir esta boca es mía. Desprecia y abandona a la pobre Nicanora, que la deja morir de hambre, deja a su hijo solico en el mundo. Lo recojo yo, con mis desgustos de mi familia. Y me costó reñir con el novio que entonces tuviera. Estaba el provecito, arreglado, sarnoso. Es una desgracia. Y ahora que lo tengo como un perdigoncito, se le ocurre al mal padre morirse. Sí, morirse y disponer de él en una cartita. Pues mire, le mando un telegrama de parte mía que llega antes. Y le hice que se limpie, que está de huevo. El chico no se separa de mis alas. Sabía yo o no sabía yo que traía un desgusto. Mal negocios este, moceta. ¿Va usted lo será? Mire, tire usted por donde quiera, yo al chico no lo suelto. Pues es lo peor que podía pasar. Porque mire usted, yo entre el estómago y la paja traía yo esa cartica y no la sentía cuasi. Ahora me parece un sinapismo, o sea, que me parece mal. Pero es que yo le he jurado al prove Anastasio, o sea, al defunto, que cumpliría su voluntad. Fuerza a su derecha la tendré que cumplir, aunque tenga que valerme de la justicia. ¿De la justicia? Pues claro, si usted se aferra a no soltarlo, yo tendré que cumplir la voluntad del Padre. Pero, ¿qué voluntad es esa sino que el chico esté amparado? ¿Es que acaso no lo está conmigo? ¿O no por si acaso? Usted, un besico de mi boca, le iba a saber como lo suyo. Una caricia de mis manos, las suyas no habrían de lastimarle. Ay, mire usted, señor Pacorro. Usted tiene alma de muy buena persona, Muy buena persona. Venga a ver, a Crespurín las veces que quiera, pero no lo separe de mi lado. Va usted a llorar, criatura. ¿Qué te parece de risa en lance amenazado con la justicia? Ay, Ignacio, infeliz y con mala estrella. Pues mire usted, Manolita, respecto a lo de las manos, pues la razón es la razón. Las suyas parecen dos palomicas y las mías están garranchugas y zarrapatrosas por el trabajo del campo y lo único que harían sería de lastimarle. Pero mañana,
En cuantico a los besos, había que ponerse en el pellejo de Crespulín, sobre todo cuando deje de ser Crespulín para ser Crespulo, porque mañana es que tiene usted una boca, que no, Pacorro, que no, la cartica y me está mordiendo como un perro de presa. ¿Por qué no habla con el señor cura? ¿Con el cura de mi pueblo? Pues sí, porque tiene un sobrino que es cerero y él se lo arregla todo con velica malastronada. Mire, Pacorro, con tal de que lo arregle, me da igual, es que cada vez se me hace una montaña. En mi casa somos todos a querer y amar a Crespulín. Eso no, maña, eso no. En mi casa sería lo mismo. ¿Cuántos son ustedes en casa? Mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermano y yo. Pues en total son 5 personas. En mi casa hacemos más para festejarlo. ¿Cuántos son en su En casa? mi casa hacemos 17. 17 son en su casa. Sí, ni uno más ni uno menos, mira. Mi padre, mi madre, mi hermano. 14 hermanos y yo. Bueno, y 4 más que se murieron antes de Granada. ¡Ave María Purísima! Si el padre de usted hubiera sido rey, en el pueblo serían todos sordos. Oh, pero no sé por qué, Manolita. De los cañonazos que hubieran tirado por nacer tanto chico. Eso sí que es verdad. Bueno, ¿sabe usted lo más gracioso que es, Manolita? Lo más entravesado. Que hasta el año pasado mi padre y mi madre no se habían casado por la iglesia. ¿Hasta el año pasado? Sí, hasta el año pasado. ¿Sabe usted qué decía mi padre? ¿Qué decía? Sin haberme casado, he tenido 19 hijos. Relente si me llego a casar. También es de risa, también. Pero usted sabe que no casarse por la iglesia es faltarle el respeto. Sí, maña, sí. Sí que faltan el respeto a la iglesia. No está. ¿Dónde está Crespulín? Crespulín, volvemos a la cartica. ¿Y usted que es tozudo? No, maña, soy formal y basta. Lo que pasa es que ya estoy rabiando por conocido. La abuela se lo llevó a la plaza para que no enredara en la cocina. Pero le voy a enseñar un retratito. Ahí lo lleva usted. Ante mismo lo llevaría a su madre. Míralo que ajeno está a las disputas. Oiga, ¿qué mira tanto? Oye, se parece a usted, Manolita. Se ve que de tanto mirarlo me ha copiado como un espejico. Precioso, precioso. Precioso, ¿verdad? Precioso. Para comérselo de un bocado. ¿Verdad que sí? Está solico. Solico en el mundo. No, maña, no. Si yo no lo digo por el chico, lo digo por ese un artico que tiene usted ahí debajo de la barbilla. Ay, sí que es usted reparador. Nos hemos quedado tartamudos, Preocupados. y puede ser que usted esté pensando lo mismo que yo. Puede ser. ¿En qué piensa usted? Yo y Anastasio, y usted, Manolita. Yo Crespulín. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Usted me ha dicho antes que el chico le había costado reñir con su novio. Sí, señor. Reñir con el novio me costó. ¡Ay, relente, qué ideica! Una ideica. ¿Sí? Una ideica. Pues a veces. Pues bonita no costaba Anastasio. Y sí que pues saberse, sí que pues saberse. Me va a decir
Pero me va usted a decir antes qué colores son esos que le han salido. Serán los mismos que tuviera usted antes y ahora no los tiene. Todo puede ser, todo puede ser. Pero es que desde que tuve esa idea, es que me han entrado unos transudores. Tan mal pensamiento a tu tío. Ya le responderé yo mañana, ya le responderé yo a su tiempo. Ahora me voy a ir para la calle a rumiar todo lo que llevo en la cabeza. No conforme. Usted le ha dicho antes que al chico no lo separaban de sus sayas. Sí, señor. Y yo, en que tendría que cumplir la voluntad del defunto. Sí, señor. Pues a Crespolín no lo vamos a hacer fiasco. No, señor. Pero como lo que es de uno puede ser de dos. Sí, señor. Y más si es un chico que nunca se ha visto, que sea de uno solo. Sí, señor. Pues mire usted, como usted tira por la madre, yo tiro por el padre. Usted que no afloja y yo que no suelto, usted baraje todas esas cositas, las que hemos hablado y las que no hemos hablado también, que yo volveré por la respuesta. Conforme. Pero no acabo de entender. Ah, no lo comprende, ¿no? Bueno, pues madre y abuela tiene usted. Hombre, pues madre y abuela tengo, sí, señor. Hola, Pacurro. Me parece que va a tener que pescar con dos suegras. Oiga, ¿qué está murmurando? Nah, que se me escapaba la idea sin sentido. Hasta mañana, capullico de rosa. Hasta mañana, Pacorro. Adiós, Manolita. Qué complicada estaba usted cantando cuando yo llegué. No me recuerdo. Ah, no se recuerda. ¿Y me está usted mirando con el rabillo del ojo? No me recuerdo. ¿Cuál que fue de matrimonio, baño o algo así? Ah, sí. Al matrimonio y al baño tiene que ser de repente. El matrimonio y el baño, porque si lo piensas mucho tendrá miedo y no te metes. Tendrá miedo y no te metes. El matrimonio y el baño. Y estos los tiricos van al blanco. Mañana, Manolita. Hasta mañana, buen amigo. Buena la va a hacer Crespolín, porque ya comprendo la ideita. Y me ha dejado muy confusa, ¿eh? Bien parecido. Bueno, hombre, esta noche no duermo. Ay. Mañana que te mando un beso, ¡Pacorro! déjame con la ilusión. Mañana que te mando un beso, porque me da el corazón que hemos de parar en eso. Que hemos de parar en eso. Déjame con la ilusión. Que tiene usted muy poca paciencia. Por la letrica me la enseñó mi padre. La voz es la de un amigo que me ha acompañado desde el pueblo. ¿Y qué es lo que ha puesto usted? Yo, con la intención de cantarla. Que no es poco. Que no es poco, no. Ay, que me parece que la he hecho buena de punto. Allá lo veremos mañana. Hasta mañana, Manolita. Adiós, señor Pacorro.
angelico. En qui de quererlo yo, ya ha sido un prove angelico, que está en el mundo solico, el nudo que nos ató. Por favor, ahora vamos a hacer unos minutos de descanso mientras arreglamos el escenario otra vez. Y hasta ahora mismo, ¿eh?